Ahí se puede ver, ¿no? A ver, Profesor, disculpe, ¿está grabando? a ver, entiendo que sí. A ver, chicos, ustedes que son más hábiles que yo para estas cosas, Mi profe sale creo ahí. que no desactivó cuando estaba grabando, no desactivó. Ya, a ver. Sí, profe, continúo grabando. ¿Sí está grabando? Sí, ¿O profe. no? Sí, pero acá me dice pausar grabación, entonces entiendo que, o sea, me sale la opción, entonces entiendo que se está grabando, ¿no? Bien, acá están las respuestas, jóvenes. Acá están las respuestas. A ver, ejercicio número uno, metafísica, ¿sí? Es la parte de la filosofía que se encarga del estudio de las causas y de los principios, ¿sí? La 2, atendiendo la teoría de las cuatro causas, el ingeniero respecto del paso a desnivel sería pues la causa eficiente, ¿verdad? Recuerden que la causa eficiente es aquella que hace referencia al hacedor, al gestor, al creador, al padre de una entidad, ¿sí? Padre o madre también puede ser, ¿no? A ver, la 3, ¿no? Ahí aparecen los elementos de resignación y aceptación del destino, por lo tanto estamos hablando de los estoicos, ¿sí? Sería la B. A ver, acá la 4 me indica que busca la felicidad en lo placentero. No se vayan a confundir, jóvenes, con la palabra felicidad. Recuerden que las escuelas helenísticas buscaban la felicidad, pero que cada una de ellas va a tener una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ven la palabra felicidad, por ahí pueden relacionarlo con Aristóteles o con el término eudaimonía y por ahí puede ser que surja alguna complicación entre las respuestas, ¿no? Pero recuerden que todos buscaban la felicidad. En el caso específico de aquellos que buscaban la felicidad en función del placer, a ellos se les llama hedonistas o epicureístas, ¿sí? Y recuerden que el placer, los epicureístas lo entendían pues como ausencia de dolor, ¿no? Como tranquilidad del alma, serenidad del espíritu, ¿no? Bueno, eso es lo que se estaba buscando, ¿no? Con el placer, con la ausencia de dolor, no sufrir, ¿sí? Bien, en la 5 suspensión del juicio, ya, eso significa no opinar, hay un término en filosofía, en griego, ¿no? Para ello es epogé, entonces acá la respuesta es el escepticismo, ¿sí? En la 6 se habla pues de ir contra las convenciones sociales, contra las costumbres, contra las leyes. Eso lo hacían los cínicos, los seguidores de Diógenes, ¿ya? En la 7 se menciona, ¿no? Un músico compone una canción para obtener dinero. ¿Qué tipo de causa refiere la obtención del dinero? Como acá está haciendo referencia, jóvenes, a el objetivo de la composición, en este caso obtener dinero, entonces sería la causa final, ¿sí? Recuerden que la causa final siempre es la razón de ser de algo, ¿ya? En este caso, la canción se ha compuesto para obtener dinero. La 8, materia y forma, desde la ontología aristotélica se llama sustancia, ¿sí? Sustancia. Si acaso te preguntaran, ¿cuál es la teoría de Aristóteles que indica que la sustancia es materia y forma y agrego que no se puede separar? Entonces a esa teoría se le llama hilemórfica, ¿ok? Hilemórfica. Acá podemos hacer una comparación rápida con Platón. Recuerden que Platón también hablaba de cuerpo y alma, o si queremos materia y forma. La diferencia entre Platón y Aristóteles es que para Platón sí podían convivir, bueno, podían convivir y podían separarse, incluso las ideas vivían en un mundo aparte, pero para Aristóteles no, para Aristóteles eran indesligables, no estaban unidas de forma indesligable. A esa teoría en particular se le llama hilemórfica, ¿sí? Y ahorita repito la 4, ¿ok? La 9, caso de una causa formal, serían los planos, ¿no? Claramente.
Alguna de las alternativas aquí hace referencia a acto y potencia, entonces las vamos descartando, ¿no? En la C, por ejemplo, es causa final, ¿no? ¿Para qué se usa la sierra? En la D sería causa material, entonces nos quedamos con la B, ¿sí? Y la 10, los conceptos, los términos que se utilizan para explicar el cambio o el movimiento en la filosofía de Aristóteles es acto y potencia. Recuerden que acto hace referencia a lo que es y potencia hace referencia a la posibilidad, a lo que puede ser, ¿sí? A lo que puede ser. Me mencionaron la 4, ¿no? Bueno, ahí la palabra clave es placer, ¿no? Si te dice placer o ausencia de dolor, ¿sí? Placer o ausencia de dolor, entonces estamos hablando de la escuela epicureísta. Ellos plantearon que el placer, entendido como ausencia de dolor, es lo que nos va a conducir a la ataraxia, a la tranquilidad del alma o a la felicidad, si se quiere, ¿sí? No es tanto buscar experiencias, ¿ya? Que generen una sensación de agrado, ¿no? De éxtasis, sino más bien eh, buscar eliminar todo aquello que nos aqueja física y emocionalmente, espiritualmente, ¿sí? Entonces, el placer más que, no sé, ir de fiesta todos los fines de semana, ¿no? Emborracharte cada vez que puedes, ¿no? Comer la mejor comida, ¿no? Más que eso es buscar la tranquilidad del alma resolviendo pues todos los problemas que nos aquejan, ¿sí? Esa es la posición de Epicuro, ¿no? En las 5, perdón, a ver, no puedo ver bien. A ver, acá me mandan una pregunta. Indique la alternativa correcta respecto de la filosofía del discípulo más importante de Platón, Aristóteles. Bueno, tiene algunos problemas de redacción, ¿no? Ya. De todas maneras, creo que toda esta presentación de Aristóteles está de más, no es innecesaria, ¿no? A ver, la alternativa correcta. Los ladrillos son causa eficiente de la casa, falso, porque los ladrillos serían causa material. El hombre feliz ha de vivir de acuerdo al placer. Eso suena más epicuro. El ser puede ser entendido de muchos modos. Esa creo que sería la respuesta, ¿ya? Las ideas son la verdadera realidad, eso es Platón. El mundo material es un mundo aparente, eso también sería Platón. Sería la C. El ser puede ser entendido de muchos modos. Es una, es una idea de Aristóteles, ¿sí? Sería la C. Ahí, chicos. Recuerden pues que en el peor de los casos lo que pueden hacer también en este tipo de preguntas es descartar, ¿no? Y generalmente se descarta las alternativas porque algunas de ellas están vinculadas a otros filósofos, como en este caso Platón, por ejemplo, ¿no? Al menos alguna de ellas, una de ellas. Bien, bien chicos, no sé si se saca alguna duda adicional. Profe, ¿la 3 dijo E o C? La 3, la 3, yo entiendo que mi pantalla se ve, ¿no? La 3 es la B, barco, estoicismo, la 3. Ah, ok, gracias, Marcelo. Bien. No sé si hay alguna duda adicional, chicos, para poder continuar o no. Hoy día vamos a ver filosofía moderna, ¿ya? Entiendo que no, ¿verdad? Entiendo que no hay. Clarinete. Ok, ok, gracias por la confirmación. Muy bien, vamos a ver entonces a compartir la diapositiva que corresponde a filosofía moderna, jóvenes. Ustedes recuerdan pues que el periodo helenístico romano, ¿ya? Es el último periodo de la filosofía antigua. De ahí sigue a ver, de ahí sigue la filosofía medieval, ¿no? Creo que es importante mencionar algunas características de la filosofía medieval, aunque este, aquí no esté en la diapositiva. A ver, acá Miguel me dice, con respecto a la pregunta de antes, ¿no?
que respondí antes, me dice la teoría de Aristóteles que se puede enlazar esa clave. Puede ser con la teoría de la sustancia, ¿ya? Con la primera parte. De hecho, vamos a hacer referencia a eso un poco, ¿no? También, ¿no? Una de las maneras de entender sustancia, ¿sí? Como el ser de las cosas, ¿ya? Bien, a ver, la filosofía medieval, que corresponde a la Edad Media, ¿ya? Tenía como características principales el teocentrismo. Significa pues que el centro de los estudios y de las investigaciones, de las reflexiones filosóficas era Dios. Se buscaba demostrar la existencia de Dios. Por ahí tenemos el aporte de Tomás de Aquino, que plantea 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Y también se buscaba caracterizarlo, ¿no? Darle algunas características, rasgos, justificar estas características y estos rasgos, por ejemplo, como lo hizo Agustín de Hipona, ¿ya? Que le dio el carácter, ¿no? O justificó en todo caso el carácter de Dios creador, Dios perfecto, etcétera, ¿sí? Eh, entonces, el punto de partida, ¿ya? De los filósofos medievales era Dios, ¿ya? Y además también había una idea, un sentido común en la filosofía medieval. Esta idea consistía en que la filosofía, o si se quiere la ciencia también, eran siervas de la teología, ¿no? La teología como el estudio de Dios, como la especialidad, ¿no? Sobre Dios, si se quiere, de las religiones, ya de las interpretaciones, bíblicas, ¿ya? Entonces, lo que decía un teólogo, lo que decía la Iglesia Católica, el filósofo tenía que justificarlo, ¿no? El científico tenía que justificarlo, no te podías salir de ese marco. Por lo tanto, jóvenes, ¿ya? Entendido así, no había una autonomía de la filosofía, no había una autonomía de las ciencias, ¿sí? La filosofía y las ciencias se dedicaban estrictamente, o al menos esa era la intención, de justificar lo que decía la teología, la filosofía de la religión, la autoridad eclesiástica, etcétera. ¿Ya? Por eso es que en algún momento, ¿no? de la Edad Media se va a fundar una institución llamada la Santa Inquisición para perseguir a aquellos pues que osen ir contra ello, ¿no? Sí. Entonces, naturalmente, pues esa época eh, sucumbió, ¿no? Y es el Renacimiento, jóvenes, ¿no? La época considerada como la transición entre la Edad Media y la modernidad, ¿ya? Y a nivel filosófico, entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, ¿sí? Por lo tanto, ya aquí ya se empiezan a abandonar algunas de estas características. Acabo de mencionarte, ¿no? La filosofía medieval era teocéntrica. Entonces, ya desde el Renacimiento, ya, y consolidándose hacia la modernidad, ya el centro va a dejar de ser Dios. Ahora el centro va a ser el hombre, va a ser una filosofía más antropocéntrica, ¿sí? Ya las ataduras que tenía la filosofía y la ciencia se van a empezar a desdibujar, ¿ya? Y van a poder desarrollarse, va a haber un renacer de las ciencias, ¿no? De la cultura, del arte, ¿ya? Y bueno, van a poder actuar de forma más autónoma, empieza a forjarse la idea de progreso, ¿ya? Se fundan más adelante, ¿no? En la modernidad, las ciencias, como la entendemos hoy en día, ¿no? La física, por ejemplo, cobra mucha importancia, hay un salto cualitativo de la alquimia a la química, ¿no? La economía, la psicología, ¿no? Adquieren estatus de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí el Renacimiento cumple un papel importante, se va a expandir por toda Europa, ¿ya? Va a revalorar al individuo, como les mencionaba, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esto, jóvenes, ¿no? Acá estamos, ¿no? Estudio de la naturaleza y del hombre, ¿ya? Desarrollo de las ciencias cuantitativas, va a haber una nueva visión del hombre y del mundo. En particular, ¿no? En las ciencias, por ejemplo, se va a dar la formulación del heliocentrismo, ¿no? Hasta entonces, el paradigma vigente era el paradigma geocéntrico, ¿no? Aquel que decía que el centro era la Tierra, ¿no? No, no viene filosofía medieval, no forma parte del temario, ¿no? Lo menciono de todas maneras porque se van a dar cuenta la filosofía moderna, ¿ya? Y ya el Renacimiento es muy crítica de la filosofía
medieval, entonces se puede entender también así, ya igual son datos de cultura general que hay que saber, ¿no? A ver, les decía, ¿no? Hasta entonces el paradigma en las ciencias era el geocéntrico, ¿ya? Era el geocéntrico. Se va a dar, ¿no? El paradigma heliocéntrico, ¿no? En el que ya el Sol va a ser el centro. Entonces ya empiezan a formularse nuevas ideas, nuevas teorías, ¿no? Va a empezar a romperse, o plantearse, ¿no? Una ruptura, ¿no? Con las ideas tradicionales hasta entonces, ¿no? Bueno, tradicionales que vienen de la Edad Media, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, una referencia de el geocentrismo y del heliocentrismo, ¿no? Bueno, el geocentrismo está a la derecha, ¿ya? No lo vayan a confundir, lo aclaro de todas maneras, ¿ya? El geocéntrico era el que estaba vigente hasta entonces y el heliocéntrico es el que empieza a reemplazarlo, ¿sí? El heliocéntrico es el que empieza a reemplazarlo, ¿ya? Y bueno, luego inicia la filosofía moderna, considerada, bueno, es un periodo considerado desde el siglo XVI hasta el XVIII, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? ¿Ya? Acá en la imagen tienen a tres grandes referentes de la filosofía moderna. De hecho, jóvenes, de hecho, ¿ya? Son también los representantes, ¿ya? De las principales corrientes de la filosofía moderna, ¿ya? Bueno, al menos en el caso de Descartes y Kant no hay duda, ¿no? Sobre el caso de Hume, de David Hume, que es el que está en el medio, Descartes es el que está a la izquierda, a la derecha está Immanuel Kant, ¿ya? Respecto de Hume puede haber debate si es que él es el máximo representante de su corriente, ¿ya? Pero vamos a eso primero. Primero quiero decirles cuál ha sido el tema de la filosofía moderna, ¿ya? Y cuáles han sido esas corrientes, ¿sí? A ver, el tema, el principal tema, ¿no? De la filosofía moderna, la preocupación principal va a ser el origen del conocimiento, ¿ya? El origen del conocimiento. También pueden encontrar la expresión fuente del conocimiento, ¿ya? Entonces, esto refiere a cuál es la facultad humana, ¿ya? Que nos garantiza el conocimiento, si es la razón o es los sentidos. Entonces, hasta acá podríamos hablar de dos corrientes, ¿no? Una que se afirma en la razón como la fuente del conocimiento y otra que se afirma en los sentidos como la fuente del conocimiento. Entonces, ustedes me dicen por qué hay tres, ¿no? Bueno, Descartes es el representante del racionalismo. Hume, para muchos, es el máximo representante del empirismo. El empirismo es el que pone el acento, ¿ya? O el que pone el punto de inicio, en todo caso, en los sentidos, en la experiencia sensorial, ¿ya? Hay otros que consideran que John Locke es el máximo representante, ¿ya? Y el tercero, Kant, es aquel que sintetiza las dos corrientes ya mencionadas, ¿no? Es decir, para Kant, tanto la razón como los sentidos son importantes, no hay que hacer un énfasis mayor, ¿no? No hay que pronunciar demasiado la importancia de uno sobre otro. ¿Ya? Los dos son elementos, facultades necesarias para el conocimiento. Entonces, si te preguntan en qué consiste la posición racionalista, es en considerar que la fuente del conocimiento es la razón, y en muchos casos esto implica también un desprecio por los sentidos, ¿ya? En el caso del empirismo no hay desprecio por la razón, pero sí hay una afirmación por los sentidos como fuente del conocimiento, ¿ya? Te puede aparecer sentidos o experiencia. Y en el caso del criticismo de Kant, ya es que tanto la razón como los sentidos son importantes para conocer, ¿sí? Entonces ahí está la imagen. Nuevamente, les repito, Descartes o Descartes a la izquierda, en el medio David Hume, el empirista David Hume, y luego está Immanuel Kant, el filósofo alemán representante del criticismo, ¿sí? A ver, vamos a hablar rápidamente del racionalismo, racionalismo moderno, ¿ya? Los representantes principales, René Descartes o Descartes, ¿sí? Matemático, ¿no? Los otros dos también van a ser matemáticos. Baruch Spinoza, ¿ya? Muy conocido pues por la teoría panteísta, ¿no? Aquella que decía pues que Dios no es creador, ¿no? del mundo, ¿no? De la materia, de todo lo que existe, ¿sí? Sino que Dios es todo lo que existe, ¿no? Y Dios expresa
¿no? De diferentes maneras, incluso de forma material, en todo lo que existe. ¿No? Una vez Albert Einstein dijo que él creía en Dios, ¿no? Pero no creía en el Dios cristiano, sino creía en el Dios que había formulado Baruch Spinoza. Entonces, ojo con este filósofo que es muy interesante. Y también está Gottfried Leibniz, ya, otro filósofo y matemático. Bien, acá de todas maneras el más importante va a ser René Descartes, ¿no? También muy valorado en la geometría, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que plantea en general el racionalismo, chicos? A ver. Ya les había mencionado, el origen del conocimiento es la razón, ¿sí? Va a haber una predilección, una apuesta por el método deductivo, eso está en el punto 4, ¿ya? ¿Y qué es el método deductivo? Una manera de establecer o de definir, ¿no? En qué consiste, ya, establecer en qué consiste el método deductivo es a partir del punto número 2. El conocimiento tiene que ser necesario y universal. Todo conocimiento tiene que seguirse de esos enunciados necesarios y universales. Pero a ver, si esto es muy complicado, otra forma, ¿no? de definir el método deductivo es ir de lo general a lo particular. Por lo tanto, ese enunciado particular siempre va a ser correcto. Por acá ya empezamos, jóvenes, a identificar algo importante para el racionalismo y que va a ser muy importante para Descartes, la necesidad de encontrar enunciados seguros, ¿sí? Certezas, algo de lo que no pueda dudar, algo de lo que todos debemos de estar de acuerdo si es que tenemos la facultad racional al menos, ¿ya? Algo así como las matemáticas, ¿no? Como las verdades matemáticas. Si yo digo 2 más 3 es igual a 5, de eso no hay debate, ¿no, jóvenes? No hay discusión, ¿no? No nos vamos a poner a generar una polémica, ¿no? Al respecto. Ya, el conocimiento científico, filosófico, ¿ya? Lo que se diga del mundo tiene que ser así, como las matemáticas, con ese mismo grado de certeza, con ese mismo grado de veracidad, que no haya espacio para la duda, ¿ya? Y también van a considerar la existencia de las ideas innatas, ¿ya? ¿Qué son las ideas innatas, chicos? Las ideas innatas son ideas que uno tiene desde el nacimiento, ¿sí? Es decir, el hombre, el ser humano, nace con ideas. Podemos decir, nace sabiendo, ¿no? Claro, ¿no? Un bebito que acaba de nacer tiene ya ideas, seguramente no las va a poder evocar, ¿no? Pero ya tiene algunos conceptos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en esto, ¿ya? Pero a ver, vamos a tratar de los racionalistas a Descartes, ¿sí? Vamos a tratar de los racionalistas a Descartes. Acá tienen al señor René Descartes, o para los amigos Descartes, ¿ya? Considerado, ojo, considerado padre de la filosofía moderna, ¿ya? No lo vayan a confundir con el padre de la filosofía en general. Recuerden que el padre de la filosofía en general es Tales. Él es padre de la filosofía moderna y máximo representante del racionalismo. Ojo, ¿ya? De esto no hay debate, ¿ah? ¿Ya? Eh, o no hay debate relevante en todo caso, ¿no? A ver, sus obras principales, jóvenes, fueron Discurso del Método e incluso más importante que Discurso del Método, quizás Meditaciones Metafísicas, ¿sí? Meditaciones Metafísicas, ¿ya? La intención de Descartes va en la línea de las características ya planteadas para el racionalismo, que son, ¿no? Encontrar certezas, ¿no? Ideas claras y distintas, utilizando un término de Descartes, ¿ya? Entonces, él quiere construir todo un edificio del saber, ¿ya? Que esté bien fundamentado, ¿no? Que esté bien fundamentado, ¿ya? Como buen matemático, lo que va a querer hacer es encontrar certezas que estén al nivel de las matemáticas o incluso que sean hasta más certeras, si es posible, ¿no? Bueno, Descartes o Descartes hablaba pues de un árbol del conocimiento, ¿ya? Encontraba algunos vínculos, ¿no? Como los que se muestran en la diapositiva, la metafísica como la raíz, ¿no? Luego está la física, la mecánica, ¿no? A partir del cual ya podríamos hablar de otros saberes, ¿no? Como la medicina, la moral, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene relación, ¿no? Todo tiene relación, ¿ya? Si hay alguien que cree aquí, por ejemplo, que la física o la mecánica no tiene relación con la filosofía, ¿no?
en particular con la metafísica o la moral, ¿ya? Pues recibirán, ¿no? Recibirían, mejor dicho, la desaprobación de Descartes, ¿sí? De Descartes. Sí tienen una vinculación, ¿ya? Y a ver, me he adelantado un poco al decirles, ya chicos, ¿no? Que el filósofo francés René Descartes lo que está buscando son certezas, ideas claras y distintas, verdades, ¿no? Algo de lo que no se pueda dudar, ¿no? Algo indubitable. Todos esos términos pueden aparecer en una pregunta, ojo, ¿ah? ¿Ya? Y bueno, se plantea un objetivo, tiene un proyecto, como proyecto tiene un objetivo que son esas certezas o estas verdades, ¿ya? Y tiene una estrategia, tiene un método, ¿ya? ¿Cómo se llama el método de Descartes? Puede ser tranquilamente una pregunta de examen, de admisión, ¿ya? O del centro preuniversitario, ¿ya? Se llama duda metódica, ¿ya? Esta estrategia se llama duda metódica, ¿sí? Es una duda, ¿ya? ¿Es una duda de qué? Es una duda de lo que hay, ¿ya? De lo que existe, ¿no? De los contenidos que me dan mis sentidos, ¿ya? Pero, bueno, en principio es una duda de lo que viene de los sentidos porque, pues, sí o no, chicos, que los sentidos me engañan, ¿no? ¿Alguna vez se han dado cuenta de eso, jóvenes? De que hay información, hay contenido que te pueden dar los sentidos, que, que no se corresponde con la realidad, por ejemplo, ¿no? Si uno no tuviera si uno no tuviera claro, ¿no? Que hay una distancia entre nosotros y las estrellas, podría llegar a pensar que las estrellas son entes muy pequeños, ¿no? Pero sabemos que las estrellas en realidad no son entes muy pequeños, ¿no? Podríamos llegar a pensar que el Sol, por ejemplo, es un ente pequeño también, ¿no? Pero no es así, ¿no? Eso lo sabemos, claro, porque, bueno, hay investigaciones, ¿no? Forma parte, pues, del conocimiento que hay, ¿no? Si nosotros viajamos en un avión, ¿no? Y vemos hacia abajo, podríamos llegar a creer que la gente que vive en tal país, en tal ciudad, es muy pequeña, que tiene casas pequeñas, pero no es así, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Los sentidos me pueden engañar, me pueden hacer creer algo, ¿ya? Que en realidad no es así, ¿sí? Entonces, Descartes plantea algo interesante, ¿no? Si es que los sentidos, si es que los sentidos te engañan, ¿no? De pronto no me engañan siempre, ¿no? Pero sé que me pueden engañar. ¿Cómo yo sé que no me están engañando los sentidos en este momento? ¿Qué garantía tengo? Como no tengo garantía de que los sentidos me estén dando información verdadera, entonces yo debo actuar como si me engañaran siempre. El único momento en el que no voy a actuar así es cuando tenga garantía de eso. Mientras que no tenga garantía de que me esté dando la verdad, entonces debo considerar que me están mintiendo. En todo caso, que la información que viene no necesariamente es cierta. Puede aplicar para lección de vida, chicos, ¿ah? También tranquilamente, ¿no? Para sus relaciones interpersonales, ¿no? Mientras no tengas garantía, pues, de que un amigo te está diciendo la verdad, ¿no? O tu pareja te está diciendo la verdad, puedes actuar, puedes considerar que te está mintiendo, ¿no? Claro, eso te va a aislar, ¿no? Vas a quedar al final como Diógenes, pero puedes llegar a ser feliz, como Diógenes, ¿no? Bueno, Descartes no estaba buscando naturalmente la felicidad acá. Lo que estaba buscando nuevamente era establecer esas ideas, ¿ya? Esas ideas, ¿ya? Y se dice que la duda metódica llega a ser hiperbólica. Hiperbólica significa que llega a abordarlo todo, ¿no? ¿Por qué es hiperbólica, jóvenes? Ya, por lo siguiente, fíjense en el siguiente esquema, ¿no? Hasta acá, ¿sí? Descartes va a dudar de los sentidos, va a considerar que los sentidos me engañan, ¿ya? A partir de eso también plantea la posibilidad de que el mundo, la realidad,
La realidad exterior también puede ser que no exista. Utiliza aquí el famoso argumento de el sueño y la vigilia, ¿no? Significa que no podemos diferenciar entre el sueño y la vigilia. Seguramente ustedes alguna vez han tenido algún sueño tan nítido, tan claro, tan fuerte, ¿no? Tan vivido, ¿ya? Que no han sabido diferenciar en su momento si era real o no. A veces te despiertas asustado, molesto, llorando, ¿no? Y crees que lo que acaba de pasar por tu mente era real, pero era un sueño nada más. Hay ocasiones en las que incluso a veces planteas, ¿no? Oye, eso que estoy pensando ahorita, ¿me pasó o lo soñé? ¿Sí o no? ¿Qué ocurre eso? A ver, al toque, mira, están respondiendo acá en el chat, ¿no? El multiverso. Ah, mira, para no votar por Keiko, es un buen argumento, ¿no? Mientras no tengas seguridad de que los políticos o algún político en particular haya cambiado, no sea honesto, hay que actuar pues como si siempre, si continúan en esa línea, ¿no? Puede ser, interesante, interesante, ¿sí? Bien, acá también César nos había brindado un alcance, ¿no? La raíz la metafísica, por el tronco es la física, y las ramas las ciencias aplicadas. Perfecto, muy bien, muy bien. No sé, César, acá te refieres al caso de la cera, de pronto sí. Bien. Entonces no podemos diferenciar entre el sueño y la vigilia. En estos momentos jóvenes, incluso quizás no estemos en la realidad objetiva que conocemos, sino quizás estamos soñando, así como aquí hay un joven que soñó que votó por Keiko, ¿no? De pronto estamos soñando y estamos teniendo la clase de filosofía moderna, ¿no? Pero en realidad no está pasando, puede ser, ¿no? Ahora, Descartes es mucho más radical, ¿ya? Y va a dudar incluso de las verdades matemáticas. Para esto va a formular la idea de un genio, de un dios, ¿no? Que puede ser que me esté engañando. Un genio maligno que me engaña, que me manipula y me hace creer que 2 más 3 es igual a 5 cuando en realidad no es necesariamente 5. ¿Sí? Entonces, Descartes se va al extremo, ¿ya? Esto se le puede considerar, ¿no? El momento escéptico de Descartes. Hace un momento estábamos hablando del escepticismo, lo tratamos la clase pasada también. El escepticismo consiste, pues, jóvenes, en poner en duda todo lo que viene de tus sentidos y hasta de tu razón. Y acá, de alguna manera, Descartes lo está haciendo, ¿no? Descartes está poniendo en duda lo que viene de los sentidos y también, incluso, lo que puede provenir de la razón, como las verdades matemáticas. Alguien creo que está con el micro prendido. Profe, mutela. ¿Ya que tiene hijos? ¿Quién es? A ver, Melanie creo que es. Señorita Melanie, señorita Melanie, ¿me escucha? Ya le puso que le puso horizontal. Y pues columnas. A ver, que alguien le avise a la señorita Melanie que nos estamos enterando de todos sus secretos. Sí, bien. A ver, este, duda de las verdades matemáticas, incluso Descartes, ¿ya? Entonces, con esto ya, jóvenes, pues, ¿con qué se ha quedado Descartes, no? O sea, la estrategia de Descartes es dudar de todo, eliminar, pues, todas las ideas posiblemente erróneas, ¿no? Todos los contenidos que no garantizan que sean verídicos, ¿no? Y entre todo este mar de duda, la idea es encontrar algo, algo de lo que no pueda dudar, ¿no? Y Descartes lo encuentra. Si no lo hubiera encontrado, se hubiera quedado en el escepticismo, ¿no? En el escepticismo pirrónico, ¿no? ¿Ya? Pero lo encuentra. Entonces Descartes da un salto del escepticismo a afirmar que sí hay una verdad, una primera verdad, ¿no? Y más o menos el argumento es el siguiente, ¿no? Puedo dudar de todo, de los sentidos, del mundo, incluso de las verdades matemáticas, pero hay algo de lo que no puedo dudar. Hay algo de lo que estoy completamente seguro, ¿no? Estoy seguro del acto de dudar. Estoy seguro de que estoy dudando. Estoy seguro entonces de que estoy pensando.
porque hasta incluso he dudado de las propias matemáticas, pero no puedo dudar del acto de dudar. Dudo, o sea, pienso. Y acá Descartes se pone lógico, se pone racional, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Es su sello, ¿no? Ahora, yo puedo pensar, ¿no? Yo puedo pensar y no existir. ¿Tiene sentido pensar desde la no existencia? ¿O el acto de pensar compromete mi existencia, implica mi existencia? No tiene sentido no existir y pensar. Por lo tanto, la única opción que queda, jóvenes, es que por el acto de pensar me doy cuenta de que existo. ¿Sí? Esto está expresado pues en su famosa frase, pienso, luego existo, dudo de todo, pero es imposible dudar de que soy un sujeto de duda, un sujeto que duda, un sujeto que piensa, ¿sí? Y ahí viene el famoso pienso, luego existo, pues que en latín se escribe así, ¿no? Cogito ergo sum. Podrían preguntarte con esta expresión, ¿no? Así como te preguntan con expresiones en griego, también podrían preguntarte con la expresión en latín, cogito ergo sum. Pienso, luego existo, ¿ya? Y Descartes entonces llega a su primera verdad, ¿ya? Que es yo existo. Descartes demuestra su propia existencia. Llega a la primera verdad. La primera verdad de Descartes es que yo existo, ¿no? ¿Sí? A ver, acá hay un meme, ¿no? Que hace referencia un poco a esto, ¿no? Pienso, ¿no? Porque existo, no pienso porque no existo, no pienso, existo, bueno, así hasta el final, ¿no? Y acaba riéndose, ¿no? Acá hay otro meme, jóvenes, sí, sí. René Descartes, ¿no? Voy a dudar de cualquier cosa que pueda ser dudada, hasta conseguir evidencias concretas y veraces del fenómeno, ¿no? Y la gente ahora, ¿no? Bueno, cree algo porque lo ha visto en Twitter, ¿no? Por un video de TikTok, ¿no? Por lo que comparte su tío que consume fake news, ¿no? Bueno, ahí están los memes jóvenes para que se diviertan, ¿no? ¿No? Y lo peor de todo de la jovencita que estuvo aquí con tantos, ¿no? ¿No? Su vida, ¿no? Es que eso está grabado, ¿no? A ver, este, ahora, ¿no? Ahora. Vamos a hablar de la tipología de ideas de Descartes, que nos va a llevar también a entender una segunda verdad. La primera verdad es que yo existo, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de la tipología de ideas. Hay tres tipos de ideas, ¿ya, chicos? Voy a empezar por la segunda, por la que está en el medio para ustedes, ¿no? Las ideas adventicias. Las ideas adventicias son las ideas que vienen, ¿no? Del exterior, que yo las tengo gracias al contacto del mundo con mis sentidos, ¿no? De la experiencia sensorial. Son estas ideas, pues, de las cuales Descartes duda, ¿no? Al menos al inicio, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la idea del sabor, del olor, de la textura, de un pollo a la brasa, etcétera, ¿no? Tengo la idea de un hombre, de una mujer, de un caballo, de un perro, del árbol, etcétera, ¿sí? Se llaman ideas adventicias, ¿ya? Son las ideas que vienen entonces del contacto de mis sentidos con el mundo exterior, ¿ya? Segundo Segundo tipo de idea, jovencitos, es la idea facticia, ¿ya? Es la que está a la parte derecha. Son las ideas que vienen de la imaginación. Si yo les digo, jóvenes, no voy a utilizar el caso del hipogrifo, ¿ya? Si han visto Harry Potter, quizás lo ubican. Voy a plantear un ejemplo un poco más conocido, ¿no? El centauro o la sirena. Si yo les digo, jóvenes, imagínense un centauro, una sirena. Lo pueden hacer. Pueden imaginarse un centauro o una sirena a pesar de que no tiene un referente en la realidad. Es decir, a pesar de que no hay un centauro o una sirena en alguna parte del mundo. Pueden imaginarse un centauro o una sirena. ¿Por qué? Porque es producto de la imaginación. Pero la imaginación no actúa sola, ¿no? No es que de la nada se inventa un centauro o una sirena o un hipogrifo. La imaginación actúa a partir de las ideas adventicias. Ojo, para tú imaginarte un centauro tienes que tener
la idea adventicia de hombre y de caballo. Para imaginarte una sirena, tienes que tener la idea adventicia de pez y de mujer. Para tener la idea de hipogrifo, tienes pues que tener la idea adventicia acá pues de un ave, ¿no? Con un león, entiendo. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Ya? Entonces, has combinado esas ideas adventicias que tú ya las tienes porque las has visto, ¿no? Las has visto en la realidad, ¿no? Has visto a estos animales en el zoológico, ¿no? O una foto, un video, qué sé yo, ¿no? Simplemente las combinas con tu imaginación. Entonces, una idea de la imaginación, una idea facticia, solamente es posible porque hay ideas adventicias. Y tu imaginación simplemente las combina, ¿no? Bien, entonces, la pregunta, jóvenes, el reto, ¿no? que plantea Descartes, ¿no? El reto que plantea Descartes es el siguiente, ¿no? ¿Cómo es que tenemos la idea de infinitud, la idea de infinito, ¿no? Si en la realidad no hay nada que sea infinito. O sea, el infinito no es una idea adventicia. Tampoco es una idea facticia porque las ideas facticias vienen de las ideas adventicias. Entonces, ¿de dónde viene la idea de infinitud? Y teniendo en Claro. cuenta que yo soy un ser finito, incluso los ciegos pueden imaginar colores, me preguntan por acá. Bueno, si es una persona que ha Muy bien. nacido ciega, asumo que no. Si es una persona que quedó ciega, lo mantiene como recuerdo, yo supongo que sí. Creo que había una respuesta, alguien quería hablar, me parece. A ver. Profesor, es una idea innata. Sí, la idea de infinitud es una idea innata. A ver, entonces Descartes lo que hace es, ya, Descartes descarta, ya, que la idea de infinito sea una idea adventicia, porque no está en la realidad, no lo capto yo con mis sentidos. Tampoco es facticia porque si no es adventicia no puede ser facticia. Las facticias se basan en las adventicias, ¿sí? Este, por ahí alguna vez un alumno, ¿no? Utilizó un argumento muy interesante, ¿no? Dijo: profesor, de pronto la idea de infinito es la negación de lo finito. Bueno, Descartes trata este caso en particular en las meditaciones metafísicas y lo descarta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Descartes no se puede considerar así. Es más, él considera que la idea de infinito es mucho más evidente, es mucho más clara que la propia idea de finito, ¿sí? Entonces, Descartes dice que si la idea de infinito no es causada, no está en mí, ¿no? No es algo que yo lo pueda captar, ¿ya? No queda de otra que considerar que alguien ha colocado esa idea, ¿no? Si esa idea de infinito no está en mí por mí, entonces tiene que estar en mí porque alguien la ha colocado en mi mente. Y alguien que pueda colocar esta idea tiene que tener ese carácter, tiene que ser infinito. De la misma manera habla de la perfección, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos imaginar o podamos tener al menos la noción de la perfección, de un ser perfecto? Entonces tiene que existir un ser infinito y tiene que existir un ser perfecto. ¿Cómo se le llama a ese ser infinito y perfecto, jóvenes? Dios. Dios es quien, a partir de estas características, infinito y perfecto, tiene otras más, no son las únicas, ¿ya? Es el que coloca esas ideas en nuestra cabeza. Esas son las famosas ideas innatas, ideas vinculadas con la razón, ¿sí? Y con esto Descartes demuestra su segunda verdad. La primera era yo existo, la segunda verdad es Dios existe. Entonces se puede considerar que Descartes apuesta por una demostración racional de la existencia de Dios. Hasta acá les puede convencer o no Descartes, ¿sí? Pero es el método que él utiliza, los argumentos que él utiliza para fundamentar de que Dios existe, ¿sí? Ahora, Dios, ya, si existe, dice Descartes, Dios si existe, entonces es bueno, ¿no? Eh, es bueno, tiene que ser bueno, ¿ya? Por lo tanto, descarta la posibilidad del genio maligno,
¿ya? Y al mismo tiempo Dios es garante del conocimiento, Dios es garante incluso del mundo, la realidad exterior tiene que existir y los contenidos que vengan de la realidad exterior, claro, con algunos filtros, ya pueden ser consideradas verdaderas, pero de todas maneras la razón es la que me ofrece lo principal, incluso la razón me lleva a demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Bien, entonces ese es el planteamiento de Descartes, ahí está su tipología de ideas, ahí están las tres certezas a las que llega: yo existo, Dios existe, el mundo existe, la duda metódica, ¿ya? Estos son los conceptos que tienen que recordar. ¿Ya, chicos? A ver, atiendo el chat, que está reventando el chat, a ver. A ver, ese es una muy buena pregunta, ¿no? Carmen, ¿no? Descartes no lo trata, simplemente, o sea, prácticamente lo asume, ¿no? Entonces es un problema, es una crítica válida que se puede hacer, ¿no? Este, sí, sí, en la misma medida de lo que dice Gabriel, ¿no? Así es, así es. Ahí hay un vacío, ¿no? Algo que se puede cuestionar, ¿no? Bien, luego está el empirismo. El empirismo aparece como reacción al Profesor, racionalismo. Dígame, dígame. profesor, entonces Descartes, como no puede explicar algunos orígenes, dice que Dios lo ha hecho, ¿no? ¿No puede explicar qué? No puede explicar algunos orígenes, entonces dice que Dios lo ha hecho, ¿no? Sí, considera también de que Dios, Descartes también considera que Dios es creador, ¿no? Este, Hay algunos que asumen también que todo esto de las meditaciones metafísicas apuntan, o sea, que el objetivo final de Descartes era demostrar la existencia de Dios, ¿no? Eso quiere Este, decir segunda verdad, ¿no? y claro, es su segunda verdad, así es, ¿no? Así es. Dios habla, Descartes es el genio maligno, ujú, nos sigue engañando. Bueno, o sea, él utiliza el argumento de que si Dios existe, tiene que ser bueno, ¿no? eh, bueno, que Dios existe y tiene que ser bueno, ¿ya? Con esto descarta la idea del genio maligno, ¿ya? Y por lo tanto las verdades matemáticas, vuelven a ese estatus de verdad, ¿no? Vuelven a ese estatus de verdad, no deja de dudar de las matemáticas, ya demuestra su existencia, la existencia de Dios, ¿no? Recupera las verdades matemáticas, y luego ya también va a confiar en la existencia del mundo, ¿no? Pero sí, es un tema problemático, ¿no? El tema de esta asignación de moral, ¿no? A Dios, ¿no? Yo creo que es un vacío, ¿no? Algo que no lo trata Descartes. Pero el genio maligno está en la etapa de la duda, de la etapa del escepticismo de Descartes, ¿no? La primera etapa, es decir, cuando Descartes recién empieza a dudar, la estrategia era dudar de todo hasta encontrar algo verdadero, ¿no? Ya, llega a dudar de las matemáticas. El argumento que él utiliza para dudar de las matemáticas es que quizás exista un genio maligno que me manipula y me hace creer que 2 más 3 es igual a 5 cuando en realidad no es así. Él utiliza ese argumento. No es que tenga una evidencia de eso, sino que él dice, hay que considerar incluso esta posibilidad, este, porque puedo estar siendo manipulado. ¿No? Puedo estar siendo manipulado, pero aún en la manipulación, pienso, dudo. Entonces, aún si estuviera manipulado, tengo que existir porque pienso, porque dudo, ¿no? Entonces, ya luego trata esta tipología de ideas, ¿no? Y una vez que demuestra la existencia de Dios, ¿no? Dice pues Dios, ¿no? Por tener el carácter de bondadoso, entonces no puede estar engañándome, no permitiría que me engañe, entonces la tesis, ¿no? Del genio maligno queda descartada, ¿sí? A ver, en el caso del empirismo, jóvenes, ya, algo central, creo que lo demás ya se entiende, ¿no? Bueno, mientras que los racionalistas apostaban por el deductivismo, los empiristas van a ser más inductivistas, van a tener esa tendencia al inductivismo, que utilizando la última definición que se planteó, es ir de lo particular a lo general, ¿ya?
Sobre esa idea se construyen las ciencias experimentales, las ciencias en las que se observa, se manipula variables, etcétera, ¿no? Ya cuando yo digo científico, tú te imaginas a un científico, ¿no? En un laboratorio. Esas son las ciencias experimentales, ¿no? Las ciencias tipo la física, la química, ¿no? Son ciencias que se construyen a partir de eso, ¿no? De la observación, ¿no? En cambio, en el caso del racionalismo, están más asociados a matemática, la lógica, etcétera, ¿ya? Ellos descartan la existencia de ideas innatas, ellos formulan ya la expresión tabula rasa, que significa mente en blanco, o también se ha traducido como hoja en blanco, y consiste en que nosotros desde el nacimiento no tenemos ningún contenido mental, y que recién a partir del contacto de nuestros sentidos con el mundo vamos llenando nuestra mente con contenidos, con información, ¿sí? Bien, entonces esa es la presentación del empirismo. Acá está John Locke, George Berkeley y David Hume como los como los representantes máximos del empirismo. Ciertamente, aunque los empiristas tiendan al inductivismo, uno que fue o que se le puede considerar crítico del inductivismo va a ser David Hume, ¿ya? Acá están sus obras principales: Tratados sobre la naturaleza humana, Investigaciones sobre los principios de la moral. Tiene aportes también en ética, ¿no? Que no son muy comentados. Y bueno, lo principal en David Hume, jóvenes, es esta tipología de acá. ¿Ya? Él considera que las percepciones o que los contenidos de la mente, que todo aquello que tenemos en la mente se puede clasificar en dos: en impresiones y en ideas. Las impresiones es aquello que está en mi mente cuando los sentidos entran en contacto con el mundo. Entonces, por ejemplo, jóvenes, yo les digo, miren lo que está a su alrededor. ¿En dónde están? En su sala. Miren, la mesa que está en su sala. Ya, en ese momento tienen la impresión de la mesa, ¿no? ¿Cuántas impresiones han tenido en todo el día? Millones, posiblemente, ¿ya? Muchas impresiones. ¿Y qué son las ideas? Las ideas son, vamos a decirlo así, son las copias de las impresiones eh, cuando ya no está en contacto mis sentidos con el mundo, ¿no? Entonces yo les digo, jóvenes, miren bien la mesa, ahorita tienen la impresión de la mesa, pero de acá a 5 horas, cuando no estén en su casa, supongamos que no están en su casa en 5 horas, traten de recordar cómo es la mesa de su casa. Si logran recordarla, entonces es una idea, ¿sí? Entonces es una idea. ¿Sí? Tienes un familiar, ¿no? Que vive en otro país. ¿Puedes recordar cómo es ese familiar? ¿No? Si lo puedes recordar, entonces tienes la idea del familiar. Cuando lo veas face to face, en vivo y en directo, entonces ahí tendrás la impresión. Si se dan cuenta, jóvenes, las ideas se construyen a partir de las impresiones. No hay idea sin impresión. Y el carácter de las impresiones es que son inmediatas, son más nítidas, más claras. En cambio, las ideas no son tan claras, ¿no? Si ahorita recuerdas la cara de tu familiar, no es tan claro, pues, como si lo vieras directamente, ¿ya? Y bueno, no requieres del contacto directo con el objeto, ¿no? Sino que puedes simplemente recordarlo. Lo que les he explicado hace referencia a las impresiones de sensación, ¿ya? Pero también hay una impresión que es interna, que está vinculada con las pasiones, las emociones, que se llama impresión de reflexión. ¿Estamos? Y respecto de las ideas, lo que les he explicado principalmente son las ideas de recuerdo, ¿no? Que son copias de las impresiones. Pero también están las ideas de la imaginación. ¿Cómo se forman las ideas de la imaginación? Simplemente combinando dos ideas de recuerdo. Por ejemplo, jóvenes, no creo que alguno de ustedes esté ahorita frente a Keiko Fujimori, ¿verdad? Sí. Pero si yo les no dijera, ya, imagínense pues a Keiko, ¿no? Con, qué sé yo, ¿no? Con un traje, ¿no? Vestida de ingeniera, ¿sí? Vestida de ingeniera, ¿ya? Con su casco, ¿no? Una ropa, ¿no? Una vestimenta muy propia de un ingeniero, ¿no? ¿Por qué pueden imaginarse a Keiko así? Porque ustedes tienen el recuerdo de Keiko, la han visto alguna vez, seguramente, y también tienen el recuerdo de la vestimenta de un ingeniero. Simplemente la han combinado y ahí aparece la imaginación. ¿Estamos? Sí. Entonces, es eso, ¿no?
Bueno, hoy día la IA nos facilita mucho eso, ¿no? Podemos combinar cualquier cosa, ¿no? Podemos, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Imaginarnos a Keiko abrazando a Pedro Castillo. Eso no ha pasado, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? O que puede ser en el debate, ¿no? En el debate que se dio, ¿no? O bueno, no sé, Antauro Humala, ¿no? Keiko abrazando a Antauro Humala, ¿no? Creo que no hay foto de eso, ¿ya? Ustedes pueden imaginárselo, ¿no? Simplemente combinando el recuerdo de Keiko con el recuerdo de Antauro, lo combinan y ya está, ¿sí? Y a ver, rápidamente, jóvenes, dos críticas que hace Hume, ¿no? La crítica a la idea de la sustancia. Acá vamos a entender sustancia como esencia, ¿sí? Como esencia. Lo que dice Hume es que, por ejemplo, cuando nosotros nos imaginamos un mango, ¿ya? Y decimos, ¿cuál es la esencia del mango, no? ¿Qué es aquello que tiene el mango, que lo diferencia de los otros objetos? ¿Qué es aquello que podemos reconocer en todos los mangos, ¿sí? Si yo pregunto eso, jóvenes, ¿ya? De hecho, siempre lo pregunto, ¿no? Por ahí quizás en el chat me están respondiendo, ¿no? Este, algunos me podrá decir sabor, la forma del mango, ¿no? Que tiene una pepa, no sé, grande, ¿no? El color. Si se dan cuenta, jóvenes, ¿no? Todas esas características que ustedes me están dando son características sensibles, características que vienen, ¿no? Por nuestros sentidos. Si yo quito todos esos rasgos que vienen de mi experiencia, ¿no? Gracias a los sentidos, no queda nada. Entonces no hay una esencia del mango, no hay una esencia de la manzana, no hay una esencia de las cosas. Lo que hay solamente son características o contenido que viene de los sentidos. El color, el peso, la textura, el olor, el sabor son cosas que vienen de los sentidos. Tú le quitas eso al mango y no queda nada. Entonces no hay seguridad de que hay una esencia, una forma, ¿no? Una estructura, una idea de mango, no hay, ¿no? En todo caso estará, pero en la imaginación, pero no tiene un estatus ontológico, no tiene una realidad como tal, ¿no? El asunto es que Platón consideraba que sí había una realidad como tal, ¿no? No tengo la experiencia de la esencia, ¿no? No tengo la impresión, ¿no? O la idea de la esencia del mango, ¿ya? Entonces, no hay, ¿no? No hay seguridad en todo caso que la haya. Y la otra crítica es a la crítica a la causalidad. Causalidad entendida como causa-efecto, relación causa-efecto. Para Hume no hay una relación causa-efecto o en todo caso no hay seguridad, garantía de que hay una relación causa-efecto. Lo que hay simplemente son dos eventos que se suceden, uno después de otro, pero yo no puedo decir, yo no puedo asegurar que uno causa el otro. ¿Dónde está esa causalidad? Yo la puedo ver, la puedo observar, la puedo garantizar, ¿sí? Dos ejemplos nada más jóvenes para entender esto, ¿ya? Primero, un ejemplo que pone el filósofo inglés Bertrand Russell, ¿no? Un pollito, ¿no? Tú tienes un pollito, ¿no? Que lo alimentas a diario, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lo alimentas. ¿Qué es lo que puede pensar el pollito el domingo? Que lo vas a alimentar también, ¿verdad? Porque él de pronto asocia tu presencia con que él va a comer, ¿no? Incluso te ve el domingo y se pone feliz, pero el domingo tú decides, ¿no? Hacer arroz con pollo, ¿no? Entonces, no necesariamente porque un evento haya sucedido al otro, tu presencia con que él coma, eso siempre va a ocurrir. Puede ser que en algún momento un evento se presente después de otro totalmente diferente a lo que habíamos considerado antes como una especie de hábito costumbre, ¿sí? Un ejemplo que pone Hume, o que se le asocia a Hume en todo caso, es que el sol, la salida del sol. Que el sol salga todos los días no significa, ¿no? Que necesariamente va a salir al día siguiente. Puede ser que ocurra algún tipo de fenómeno, puede ser, ¿no? De que el sol, ¿no? En el estatus que tiene, ¿no? Eh, la naturaleza que tiene vaya a cambiar en algún momento, ese día no saldrá el sol, ¿no? Entonces no tengo seguridad de que una cosa cause a la otra. ¿No? Simplemente veo eventos que se repiten constantemente y yo lo asocio como si fueran verdad, como si fuera una causa, una relación causal fuerte, pero no es así. Simplemente hay que considerarlo una especie de hábito o costumbre, nada más. Entonces, no tengo seguridad de esta relación o esta conexión necesaria.
Necesaria, ojo. Necesaria significa que va a ocurrir siempre, ¿no? O eso se debe entender. Bien, pues acá tenemos un resumen, jovencitos, de la comparación entre racionalismo y empirismo. Lo principal creo que acá podemos rescatar es el ignatismo y la tabula rasa y el tema que, bueno, la razón y los sentidos, ¿no? Correspondientemente, y acá tenemos un resumen final. Bien, jóvenes, no los molesto más. No sé si hay alguna duda que Pero, responder. Con gusto la respondo, pero si ustedes ya tienen que avanzar, avancen, por favor. ¿No? profesor, Dígame, dígame. veo que, como lo he escuchado, parece que Hume ya estaba entrando en las ideas de ¿Hume es qué? Hume estaba entrando en las ideas de Kant cuando dice que no existe causa y efecto. Es cierto de que Hume es una fuente importante para entender a Kant. De hecho, por eso es que se le estudia a Hume, ¿no? En esos cursos de filosofía a nivel preuniversitario, porque tanto Descartes como Hume, ¿no? La filosofía de ambos nos va a conducir a entender mejor, ¿no? A Kant, ¿no? A Kant. Entonces, podemos decir que hay una influencia, ¿no? De cierto escepticismo, ¿no? En Hume, ¿sí? Porque Hume es un empirista con un grado importante de escepticismo, ¿ya? Y eso también se puede notar un poco en Kant, ¿no? De todas maneras hay una influencia, ¿sí? No hay de qué, Ariana, y bueno, todos los demás que están ahora diciendo. La duda hiperbólica. La palabra hiperbólico significa o hace referencia a la totalidad. ¿Por qué es hiperbólica? Hiperbólica es porque duda tanto de los sentidos como de la razón, ¿no? Duda de la realidad, ¿no? Que viene de los sentidos, ¿no? Que los sentidos me indican, ¿no? Como contenido, y duda también de la razón en el sentido de que duda de las matemáticas, o sea, duda de todo. Descartes llega a dudar de todo, incluso de la misma razón, a partir de las matemáticas al menos, ¿ya? Y luego se da cuenta de que hay algo que no puede dudar, que es de que él está dudando y por lo tanto existiendo, ¿no? A eso se refiere la duda hiperbólica. Si te viene este concepto, hace referencia a que duda de todo, llega a dudar de todo, llega a posicionarse en un momento como un escéptico, ¿no? Total, radical, como Pirrón, duda de todo. Pero ahí nomás se da cuenta de que hay una verdad, ¿no? Pero el método se llama duda metódica, ¿ya? Duda metódica. Si te preguntan cuál es el método de Descartes, para alcanzar la certeza se llama duda metódica. Si duda de que está dudando, está dudando. Bueno, sí, ¿no? Se puede considerar que sí, ¿no? Pero no podría dudar de que duda, ¿no? Porque en efecto está dudando, ¿no? En efecto está dudando, ¿no? Está seguro de la duda, ¿no? Está seguro del acto de dudar, ¿no? A eso se refiere. Bien, chicos, nada, nos vemos la Profesor, próxima disculpe, semana y por favor desarrollen la evaluación. Dígame, dígame. la próxima clase vamos a hacer acá, ¿no? La próxima clase vamos a tratar a los ilustrados, si mal no recuerdo. Ya, Kant es un ilustrado, pero me parece que Kant sigue de acá a dos clases. Después de los ilustrados viene ya Kant. ¿Sí? De todas maneras, repasen un poco lo que hemos tratado hoy día para poder entender mejor a Kant. ¿Sí? Profesor, Hasta luego. como que usted dijo que la causa y efecto no se podía saber si existió. Entonces, yo, como Kant dice que no podemos saber la verdad solamente de las apariencias, como la podemos decir. Entonces, yo digo que ahí sí coincide con Hume, ¿no? Ok. Sí, de todas maneras, como... Espérate, ¿dónde está esto? Ya está. Recording stopped. Este... hay una parte en Kant, ¿no? Kant dice que se puede conocer solamente las apariencias, ¿no? De la realidad, que son apariencias que vienen gracias a los sentidos y que se ordenan gracias a la razón, ¿no? Pero de todas maneras hay una parte que no se puede conocer, una parte desconocida, real pero desconocida. Ahí hay un poco de escepticismo, ¿no? Pero también hay una afirmación de algo, ¿no? Entonces, por ahí uno puede rastrear la influencia de, de Hume, ¿no? En Kant.
de todas maneras. Sí hay una influencia. Y Muchas gracias, les he profesor. adelantado parte importante, ¿ah? Kant siempre viene, ¿ah? Recuerden, Kant siempre viene en los exámenes, así que ojo con Kant. Bien, chicos, nos vemos. A ver, la última pregunta. ¿El genio maligno es una idea innata o una idea ficticia? Eh, es un, es una hipótesis, ¿no? De trabajo. Si lo quieres ubicar dentro de eso, sería una idea facticia en el sentido, pues, de que no es real como tal, ¿no? Y bueno, cuando ya descubre que existe Dios, Dios sí en particular es la idea innata, ¿no? Porque Dios no es maligno, no es engañador, ¿no? Pero podríamos decir que es una suerte de idea facticia, pero más uno podría decir es una hipótesis de trabajo, simplemente lo menciona como posibilidad para tratar de estar seguro de todo, ¿sí? Gracias, profe. No hay de qué. Hasta luego, jóvenes, cuídense.